Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la presentación de este libro, Toda la vida preguntando. Estoy muy contento de que ese libro se presente aquí, digamos, primero porque Juan es un amigo leal y generoso, en un ambiente bastante complicado, y además es un libro que me gusta especialmente de él, y creo que voy a decir ahora un poco por qué. Yo quería agradecerle, por supuesto, a él que quisiera hacer la presentación aquí, y también a la editorial Círculo de Tiza, que es una editorial que está comenzando, que se mete a editar en un momento realmente complicado, y realmente con lo cual hay que felicitar su esfuerzo doblemente. Ya han publicado varios títulos, están haciendo un catálogo muy interesante, y yo también he hecho un esfuerzo para la presentación de aquí. Yo creo que este libro, una de las características que pone de manifiesto, que es una de las características, digamos, que tiene Juan, y a mí me parece realmente muy valiosa, sobre todo en estos tiempos. Ya hay hasta chistes de todos los sitios donde él está, ¿no? Se cruzan dos aviones y en los dos va él, más o menos. Yo siempre pienso, cuando era pequeño veía un dibujito de Drupi que aparecía en todos lados, y resulta que eran muchos Drupis que andaban, pero no, el caso de él es uno solo. Pero yo creo que esa presencia en diferentes sitios está marcada porque él siente pasión por lo que hace, ¿no? Y eso creo que se nota, ¿no? Y sobre todo se nota cada vez más en un tiempo en el cual el cálculo de resultados, de beneficios, la relación esfuerzo y rédito está cada vez más presente en todos los ámbitos, incluso por supuesto en el literario y en el cultural. Y creo que él tiene, a pesar de tener ya, lo dice el libro y nos marca la fecha, más de 50 años de profesión, cuando otros están contando los días para ver cuándo se pueden jubilar, él está cada vez más activo porque ama y siente pasión por lo que hace. Y esto es un fuego que se tiene o no se tiene, ¿no? Y creo que cuando se tiene es maravilloso para el que lo tiene, pero también para los que podemos apreciar los resultados que produce eso. Y esto es un libro que muestra esa pasión, ¿no? Está 5 minutos con una persona que le interesa y él está haciendo continuamente una entrevista, aunque no sea para publicar. Y creo que ese hacerlo por hacer, o sea, no porque se lo paguen, no porque le dé más rédito, sino porque realmente por el placer mismo de hacerlo, creo que es algo maravilloso que él tiene, y creo que se nota en todos sus libros, pero en este creo que especialmente. Además, es la visión de él, ha sido un testigo, digamos, privilegiado, y además un protagonista de este tiempo de literatura que se abarca este tiempo. Ha sido un testigo, obviamente, con su labor como periodista, también ha sido protagonista en su función de escritor y de director ustedes saben que, como sabe todo el mundo, dirigió Alfaguara y le dio un nuevo impulso a la editorial Alfaguara, con lo cual creo que su posición de privilegio nos hace aprovechar, digamos, muchas de estas cosas, que incluso ver una evolución que se ha dado en estas últimas décadas en la literatura y en el mundo de los escritores, ¿no? El reunirlos, todas esas entrevistas, permite ver al entrevistador, además del entrevistado, ¿no? Porque verlas todas juntas uno puede ver el criterio e incluso hasta la evolución, aunque, como dice en una nota, que el prólogo es de Mario Vargas Llosa, pero hay una nota, un facio tuyo, en donde dices que en realidad no se cambia mucho desde la primera entrevista hacia la última, ¿no? Con lo cual, es eso lo que quería decir. Yo creo que es un libro realmente valioso para tener en una biblioteca, porque son esos libros que permiten, se lo puede leer de corrido, o se lo puede visitar de vez en cuando, o se lo puede visitar cuando uno está leyendo una obra de ese autor, ¿no? Y a mí me parece importante el tema de las entrevistas y de esta recopilación de entrevistas, porque, digamos, decía un escritor argentino, no hay nada más viejo que el diario de ayer, ¿no? Entonces, los periódicos, salvo para investigadores, cuando que van a la hemeroteca, para el público en general,
se vuelve muy complicado acceder. Yo, por ejemplo, pues estamos armando la exposición que está en la Casa de América, de casualidad, viendo nuestros archivos periodísticos, vi la entrevista a Juan Rulfo, que se publicó también en el Clarín de Buenos Aires. Pero salvo de tipo de excepciones, la facilidad de recuperarla y que no quede reservado solo a especialistas sobre la materia, me parece que es una tarea importante. Por eso lo felicito a Juan y a la editorial, no sé bien de quién de los dos ha sido la iniciativa en este caso. Y el otro punto que quería señalar antes de pasarle la palabra a él, es una cosa que a nosotros nos interesa mucho y a la vista está, el tema del pensamiento del escritor, ¿no? Que de cierta manera es conocerlo, digamos, más. La obra del escritor no es el escritor. Y todas estas entrevistas nos dan información sobre lo que sí hizo un escritor, sobre esa persona que escribió esa obra que nos conmueve o nos parece importante y demás. Por eso yo creo que es un libro apasionante, entretenido y que realmente yo celebro el hecho de que la editorial lo haya sacado. Así que nada más quería decir eso. ¿Querés decir algo o empiezo con la Inquisición? Empieza con la Inquisición. Bueno, la primera entrevista que aparece en el libro está hecha a Julio Caro Baroja, en el año 68, si no recuerdo mal, ¿no? La primera entrevista importante, ¿no? Que vos ahí contás también en el prefacio que tu madre te compró un blazer azul y demás. ¿Te acuerdas un poco el contexto de esa entrevista? Sí. ¿Cómo llegás a ella? Yo escribía en un periódico local de Tenerife, se llamaba La Tarde, y yo era un chiquillo. A esa edad uno no sabe que es un chiquillo, uno cree que ya es mayor, pero a veces a lo largo del día piensa que uno es un más chiquillo todavía, con lo cual yo escribía mucho, yo estaba siempre escribiendo. Trabajaba en la universidad, era bibliotecario, y aparte de eso iba al periódico Mediodía. Cada vez que yo tenía un rato libre iba al periódico, me hacía el encontradizo con el subdirector, que era muy simpático y tenía siempre cosas que decir. Y entonces un día me llamó el director del otro periódico y me dijo que él quería que yo fuera allí. Y como propuesta de que yo me iba a sentir allí muy bien, me dijo que allí yo iba a tener mi propia máquina de escribir. Para mí eso era muy importante, porque yo no tenía máquina de escribir. Yo siempre soñaba con la posibilidad de tener una máquina de escribir. Entonces ahora cuando vi ahí la máquina de escribir, quise usarla, ¿no? Y yo sigo teniendo esa pasión por los teclados. Uno tiene pasión heredada de sí mismo, ¿no? Las pasiones son las primeras pasiones que uno tuvo como periodista. En mi caso era escribir y estar siempre disponible para escribir. Dormir, como dice mi nieto ahora, no era interesante. Lo interesante era estar en el periódico. Entonces, que el director de ese periódico me llamara, pues para mí fue muy importante. Y entonces me dijo, el primer trabajo que vas a hacer va a ser una entrevista a Julio Caro Baroja. Y entonces, claro, yo no sabía quién era Julio Caro Baroja, pero fui a la librería y cogí libros y empecé a leer a Caro Baroja, un poco como lo que hago ahora. Para hacer una entrevista uno tiene que leer al autor, no tiene que leer las entrevistas que ella hizo, el autor, pero tiene que leer el autor, saber de él. Entonces le dije a mi madre, ¿no? Mi madre percibió, mi madre era una persona con una cultura muy básica, no tenía, de hecho en mi casa no había periódicos cuando yo era chico, había una hoja de periódico que ella me leía cada día, yo la leía con ella, cuando tenía 11 o 10 años. Entonces, pero ella intuyó que aquello era importante. Entonces fue a la tienda y me compró una chaqueta brasier, una camisa de cuello para corbata y una corbata. Yo no sé quién le hizo la corbata. Y ese fue mi primer encargo. Cuando yo me encontré con Caro Baroja tenía entonces 12 años menos de los que tengo yo ahora.
Pues claro. ¿Te parece difícil? Para mí era un anciano total, ¿no? Pues yo mismo ahora, pues para mucha gente, imagino. Entonces, yo llevaba un cuaderno enorme donde había apuntado un montón de cosas sobre el personaje, cosas que yo había leído, etc. Entonces, claro, ahora yo hago lo mismo. Yo no he cambiado nada. Yo tengo un cuaderno donde, en función de la importancia de la entrevista, de la importancia y de la duración, yo hago o 15 líneas de notas, o 30, o 60 y pico. Y entonces voy con ellas y las miro o no las miro, pero siempre voy con ese material. O sea que el contexto, la preocupación, la actitud no ha variado en absoluto. Yo sigo siendo la misma persona que era entonces. Lo que pasa es que ahora muy viejito. No son tantos años, son muchos años. Ya ahí arriba estaba, recién lo mostraba, para que si alguien quiere sacar la cuenta de tu edad, pues creo que se puede ir. 66. 66. Lo que pasa es que la primera crónica es de los 13, 14 años. A los 13 años publiqué mi primer artículo en un periódico. Vos decías que llevabas notas, ¿no? Leías sobre otras, pero esas notas no son las preguntas. No, yo no hago preguntas. En esas notas no hago preguntas. A veces hago preguntas, pero son notas. Porque si tú llevas las preguntas hechas, el ritmo de la entrevista te lo da la persona que tú eras cuando hacías la pregunta. El ritmo de una entrevista tiene que venir de la conversación que estás teniendo. Yo la llamo conversación y no es conversación. Una entrevista es una entrevista. Es un acuerdo para hacer preguntas. Y muchas veces tú puedes no hacer preguntas, sino hacer como conversación, pero con el compromiso íntimo de no estar, por decirlo a la pata de la llana, no estar de coña. Es decir, si tú me haces a mí, si yo te hago a ti una entrevista y esta versa sobre el Centro de Arte Moderno y tú empiezas a decir, porque un día Juan Carlos Onetti, yo te digo, yo estuve con Onetti, además era muy simpático, y eso está prohibido. Eso no puede ser, porque una entrevista nunca es un compadreo. Una entrevista dura lo que empieza hasta que termina. Si tú en medio introduces casualidades, coincidencias, por ejemplo, hay que ir al baño antes de hacer la entrevista. O si tú estás en medio de la entrevista y te dan ganas de ir al baño, se te complica la vida, porque luego al regresar ya el tempo es distinto, el tipo ha empezado, o la tipa ha empezado a preguntarse qué pasará en casa, si habré dejado el café al fuego, si se habrán quemado las papas que he puesto, tal, si la leche se habrá derramado. Es decir, tú no puedes, una entrevista es, en el mejor sentido de la palabra, un encierro de dos personas, en las cuales no se mezcla nada, ni siquiera tu propio, por ejemplo, si tú dices, tú llegas a la entrevista, yo tengo una alergia fatal, tú no tienes alergia, tú vas a hacer una entrevista, tú no puedes dejar que el otro te diga cosas casuales, el otro no es tu amigo, aunque sea tu amigo, el otro no es tu amigo. Entonces las entrevistas tienen que ser como instrumentos quirúrgicos, limpias. Entonces, por esa razón, aquí hay una de las célebres fotógrafas españolas, ¿no? Yo tengo un compañero, que es Bernardo Pérez, que me acompaña a muchas entrevistas, y yo siempre le tengo que decir, Bernardo, ni estornudes, no digas nada, di luego todo lo que quieras, porque si se introduce, igual que si él está haciendo una foto, yo no te... pero a Bernardo sobre todo, porque tengo cariño y lo digo con más énfasis, no digas nada, porque la jodes, ¿sabes? Pues, por ejemplo, tú estás, o te viene a acompañar un amigo, ¿no? Un pariente, un niño, no sé, y tú estás haciendo una entrevista, y en la entrevista el otro dice, ah, eso es muy interesante, y está diciendo, porque a mí me pasó eso una vez, ya se jode el ritmo, ¿no? Una entrevista es un ritmo. Es como hacer el amor.
Si te llaman por teléfono haciendo el amor, te lo jodió, ¿no? Sí. Sobre todo si lo pagas, el teléfono. Pero la esquina no lo puedes seguir cogiendo. No, mejor que... vos das clases también, creo que estás en la universidad, un poco como hacer una entrevista. Bueno, un taller, una cosa. En cierta manera ya has dado algunas pautas que hay que... ¿Qué otras? Son mis pautas, ¿eh? No, yo no, lógico, no, te lo estoy preguntando a ti. Pero, ¿qué más le agregarías? ¿Qué más dirías que tienes que tomar en cuenta una persona que va a hacer una entrevista? Respeto. Respeto por el otro. El otro tiene, primero, el otro tiene derecho a lo que está diciendo. Tú no le puedes reprochar lo que te está diciendo. Tú le puedes repreguntar. La repregunta es un arte importante y es un arte muy delicado. Porque si tú en la repregunta le acusas de algo, el otro se engrifará como los gatos. Y es mejor que tú vayas llegando. Mira, te cuento, por ejemplo, una entrevista que está ahí con Vargas Llosa. Yo tengo mucha relación con Mario Vargas Llosa desde hace mucho tiempo. Pero cuando está delante de mí, es una persona a la que yo voy a entrevistar. Y hay una pregunta, por lo menos, delicada, que es la pregunta de García Márquez. Pero se la tienes que hacer. En un momento determinado se la tienes que hacer. Para hacérsela, tú no puedes empezar la entrevista diciéndole: oye, Mario, de una vez por todas, ¿por qué no me dices ya lo que pasó entre ustedes y ya lo dejamos? No lo puedes hacer. Eso interrumpe por completo lo que es básico en una entrevista, que es la construcción de un ritmo. Entonces, yo me fui preguntando, hasta que era el momento oportuno. Ahí había que preguntarla. La respuesta yo la sabía, pero tú no puedes no hacer una pregunta porque sepas la respuesta. Y está la pregunta. Es decir, nosotros tenemos el compromiso del lector. El lector es el que te manda a ti. Y tú intervienes como un lector. Tú preguntas como un lector. Si tú dejas que pregunte, si uno deja que pregunte uno mismo, probablemente haría muy pocas preguntas. Y yo lo conozco desde que era él un niño. Si yo le hago una entrevista y doy por supuesto todas las cosas que ya sé de él, no estaré haciendo bien mi trabajo. ¿Sabes? Mi trabajo es conseguir. Porque la gente que va a leerlo no tiene por qué. Exactamente. Es decir, tú te tienes que aislar de tu conocimiento del personaje. Por ejemplo, Solano. He entrevistado a Solano muchas veces. Yo conozco muchas cosas de Solano. Pero si yo lo entrevisto dando por supuesto que yo sí sé, y él también sabe, no hay complicidad en una entrevista. No hay complicidad. Tú no eres cómplice del personaje, ¿no? Y eso es algo que tienes que llevar grabado a fuego. En la primera entrevista dijimos la de Julio Caro Baroja del año 68, después hay una deuda creo que del 70, y está incluida la última de Günter Grass que hiciste muy poco antes, de hecho publicaste creo que el mismo día que murió Günter Grass. ¿Qué crees que, si lo puedes sintetizar, si que la pregunta es compleja, qué ha cambiado en la forma de manejarse los escritores, en el mundo editorial y en la literatura en estas casi 5 décadas? Bueno, en el caso de Grass, yo creo que es un escritor muy a la antigua, por así decirlo. Con respecto a Pablo Neruda, muy poco, ¿no? Porque estas eran personas que se tomaban las preguntas como primeras preguntas, ¿no? Por ejemplo, tú me preguntabas a Grass sobre algo que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento. Por ejemplo, él estaba leyendo, había terminado de leer un libro que se llama Sonámbulos, sobre cómo dejó Europa la Primera Guerra Mundial y qué consecuencias tuvo, sobre todo en los Balcanes, esa Primera Guerra, hasta hoy mismo.
Y él estaba muy concernido, muy preocupado. Él consideraba que en Europa no nos dábamos cuenta de lo que, de la situación de Rusia después de la caída del Pacto de Varsovia. ¿Y por qué razón Rusia tenía que tener temor de que la OTAN se hiciera fuerte en Ucrania? Eso interrumpía digamos, la relación normal entre Rusia y el mundo occidental. Estaba muy concernido. Tú le podías preguntar, acto seguido, ¿y cómo se arregla esto, Untergrass? Y él pensaba y decía, un poco como hace John Berger, que tú ves a John Berger y parece que el pensamiento le está surgiendo en la cabeza hasta con el sonido del pensamiento, como si el pensamiento tuviera sonido. Entonces, sin embargo, yo veo ahora en escritores modernos o nuevos, jóvenes, que están hablando para el titular o para que tú sepas de su libro o de su situación editorial, de cómo han publicado su tercera edición en Nueva York. Es decir, ahora los escritores, no me escuchen, son bastante petimetres. No tienen, es decir, creo que los escritores, sobre todo los escritores de ficción, tienen poca preocupación, poca hondura sobre lo que está sucediendo, sobre la materia que les obliga a escribir. Y eso yo lo veo cada vez más. Lo veo en lo que se publica, en las entrevistas que se publican. Son muy banales. Porque hay, quizá, como consecuencia del mundo de Internet, de las facilidades que tenemos ahora para divulgar lo que decimos, hay muy poco peso en la cultura que hemos adquirido, ¿no? En las lecturas que tenemos. En la época anterior, lo que había también, había de todo, había interesantes y menos interesantes. Por ejemplo, una cosa que siempre me llamó la atención, y yo a veces he hecho broma con ello, es que tú le preguntas a un escritor qué libro está leyendo, que es algo que no se debe preguntar a un escritor nunca, pero se cae en eso. Y muchos escritores siempre decían, o dicen, no, yo en primavera leo a Flaubert, otro lee a Balzac, el otro lee la Biblia. Y claro, y es porque no quieren decir que leen a otro, de su cosa que no ocurrió. Si tú lees, por ejemplo, un libro fantástico, que si está aquí y usted lo puede comprar, lo debe comprar, Los Nuestros, de Luis Arce. Si te observas, Carlos Fuentes le decía a Ars que leyera a Cortázar. Cortázar le decía a Ars que leyera a García Márquez. Onetti decía que leyera a Rulfo. El otro, porque todo esto está ahí, es un libro milagroso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, Onetti recomendaba a escritores jóvenes en sus entrevistas. Eso no ocurre ahora. Eso no ocurre ahora. O son extranjeros o están muertos, ¿no? Y eso es un problema de lectura. Porque la lectura, sobre todo las lecturas contemporáneas, son como cestos de cerezas. Por ejemplo, el otro día le hacía una entrevista a Andrea Aguilar a Karl Ove, no sé qué, el noruego. Sí. Ese hombre hablaba de un libro que se publica ahora en España, de David Shields. David Shields es el autor de la biografía de... ¿Cómo se llama este que se escondía? Sí. El de... Joder, ¿cómo se llama? Sí. Salinger. Muy bien. Si tuviera dinero te regalaba el libro. Bueno, Salinger, ¿no?
David Sears. Es muy raro entre los escritores españoles y latinoamericanos que se produzca esa recomendación múltiple, ¿no? Y eso proviene también de la inseguridad literaria de los escritores. Entonces, hoy es más complicado hacer entrevistas en profundidad a escritores que en los años 70. En los años 70 o los años 80 todavía había una inclinación a la lectura que se manifestaba en lo que los escritores decían. Creo que ahora se puede hacer incluso una tesis doctoral. ¿De qué hablan los escritores? ¿De qué otros escritores hablan los escritores? En cierta manera se puede... Pero yo no haría una tesis doctoral, yo haría una tesis. En cierta manera eso puede decirse entonces que en realidad, más que una respuesta sincera, lo que es la entrevista, un elemento más de publicidad editorial. Sí, pero la culpa de los periodistas también, porque nosotros, primero que nada, tenemos poco tiempo para leer los libros y entonces las entrevistas eso de que en España no se deban, lo he leído en algunos lados, no se deban hacer entrevistas a escritores que están en promoción es una estupidez. En Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Italia, en todas partes, se le hacen entrevistas a los escritores que están en promoción, igual que los directores que hacen películas o a los artistas. Es decir, los periódicos son instrumentos naturales de intercambio de información. Sale un libro de, yo qué sé, de Rosa Pereda, y oye, pues los periódicos tienen que decir, salió el libro de Rosa Pereda, o de César Antonio Molina, o de Mercedes Montmany. Lo tenemos que decir. ¿Qué es esto de que no? Es como si ahora, como juegan el Barça y el Atlético de Madrid, tenemos que hablar del partido del siglo pasado, ¿no? Tenemos que hablar del partido de ayer, que por fortuna vamos en buena línea del Barcelona. Bueno, no sé si por tanta fortuna, pero vamos a... Oye, perdón. Vamos a dejar pasar eso. Perdón. Sabes que yo soy del Atlético de Madrid. Bueno, pero ¿hizo mérito tu equipo para ganar? No vamos a entrar en el fútbol porque nos derivamos. Obras de arte son obras de arte. Exactamente. Sí, muy bien. Es el mismo argumento que usó el otro día. Mejor no me voy a meter en ese camino porque puedo salir muy cagado. Dime, ¿cuál es el criterio que utilizaste? Porque ninguno. Se nota. Digamos, porque hay escritores de diferentes nacionalidades. Yo no hice el libro. Hay edades. El libro, yo sé lo que hay en el libro porque lo he visto aquí. Pero yo no dije pongan pongan lo otro. No, en absoluto. Selección y edición literaria, Ulises Ramos Cordero. Yo dije, hay un montón de entrevistas que yo he hecho a lo largo de la vida, ¿no? Porque si yo fuera a elegir, hubiera hecho seguramente una elección distinta, probablemente peor o mejor, o sea, pero yo quise que fuera el libro mismo, que fuera una lectura de estos dos chicos, o de este chico que hizo la edición, que aquí tiene Doris Lessing, por ejemplo, yo no hubiera puesto Sadie Smith. Sadie Smith ha sido para mí la escritora más falsa que yo he entrevistado nunca. ¿Sí? No me gustó nada. Era muy pretenciosa, así como engreída y tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es Kertész, está muy bien elegido Kertész. Kertész era un hombre, es un hombre muy complicado. Susan Sontag, la entrevista de Susan Sontag es contra mí, se llama Contra su propia interpretación. Sontag era una persona extremadamente arisca y difícil, ¿verdad? Era la relación. Y era una mujer extraordinaria, de una enorme inteligencia, pero era de un egocentrismo que arrasaba todo, arrasaba a su propio hijo. Y estaba siempre en contra
de cualquier cosa que tú dijeras que no fuera canónica para ella, ¿no? Es decir, es muy complicada la entrevista. Alguien me dijo el otro día, el que hizo la selección, dice, oye, eso fue una batalla campal. Y lo fue, y yo no lo oculté. Eso sí que no debes hacer. Si tú haces una entrevista, y la entrevista se te va por un determinado derrotero, no la cambies, no la cambies. El personaje tiene derecho a ser como él es, ¿no? Y si yo hubiera hecho otra cosa de su saltar, seguramente hubiera sido un entrevistador pésimo. Además, si hubieras hecho tú la selección con tu amor a Messi, deberías haber puesto algún argentino. No hay ninguno. Pues mira, tendría que haber estado Borges, porque yo a Borges sí le hice una entrevista, pero seguramente estos chicos no tuvieron acceso a esa entrevista, que está publicada en Cuadernos del Norte, y que fue una entrevista curiosa, que yo la he contado alguna vez, ¿no? Bueno, pero lo puedes contar de nuevo. Bueno, Borges vino a Madrid, bueno, Borges hubiera entrevistado a Marco Ricardo Barratán por magnetófono y se hubiera creído la gente que era Borges. Vino a Madrid y en el año 83 y María Kodama tuvo que ir de viaje. Pues esto no se lo cuentes a María Kodama, lo tengo que contar. Total, que lo pongamos en internet, ya no tiene internet, así que no lo guardaremos así secretamente. Entonces me llamó, tú di que es una... voy a contar ficción, ¿no? Entonces me dijo María Kodama, Javier Pradera, Juanito, que yo me llamaba Juanito. La gente cada vez que me pide un teléfono, me pide algo, no sé qué, me digo Juanito. Juanito, ¿qué tienes que hacer este fin de semana? O sea, claro, yo tenía un enorme respeto a Pradera. Y yo le dije, nada. Eso nunca lo debes hacer. Porque te piden algo rápidamente. Dice, ¿a ti te importaría llevar a Borges por Madrid este fin de semana, que está en Madrid, y nosotros no nos podemos ocupar de él y está solo? Y entonces no preguntaba por qué estaba solo ni nada, pero supe que estaba solo porque María Kodama se tenía que ir a Córdoba. Entonces estábamos mi mujer, mi hija pequeñita y Fernando Delgado. Y al día siguiente recogí yo a Borges y lo llevé con esta familia a un restaurante. Entonces él pidió bichisuas. Claro, un ciego pidiendo bichisuas, imposible. Entonces yo le daba la bichisuas con la cuchara. Él era tan divertido, cantaba, preguntaba por los apellidos de todos los otros. Era una persona realmente extraordinaria. Independientemente de la escritura, pero a mí no se me ocurrió, porque yo entonces era jefe de cultura. Y en aquel entonces yo, igual que hago ahora, que hago algo parecido a eso, yo no hacía las entrevistas del periódico. Me daba como apuro, entonces le pedía a otros, pero en aquella ocasión Pradera no me había pedido que le hiciéramos una entrevista a Borges, sino que él lo cuidara. Que yo lo cuidaba, le llevaba al hotel, le ayudaba a ir al cuarto de baño, le cerraba las maletas o se las abría, le elegía yo las camisas, todo. Y entonces, al cabo de un tiempo, me dijo Juan Cueto, oye Juan, ¿y tú por qué no haces una crónica de lo que le escuchaste a Borges? Porque eso sí hacía, yo apuntaba las cosas que él decía. Y esa entrevista la publiqué en Cuadernos del Norte. Se la di a Juan Cueto y la publicó en Cuadernos del Norte. Por eso no está ahí. He entrevistado a Piglia. La entrevista de Piglia era una entrevista muy interesante, la pudieron haber puesto. He entrevistado a Cortázar, también la pudieron haber puesto. A Onetti lo entrevisté, obviamente, Pero está puesto. y está puesta. Pero yo no les dije, pongan esto, pongan lo otro, eso no lo hice. Porque me pareció que era un coñazo, cada entrevista.
y decir esta, la otra, tal, no sé qué. No, yo sé las entrevistas que hay porque están en el índice este. Digamos, si bien la de selección no es tuya, sí deja ver en las proporciones un gran interés por la literatura latinoamericana, que se nota, digamos, desde el comienzo. Yo creo que, digamos, a mi modo de modesta opinión, España se abrió bastante tardíamente a la literatura latinoamericana y creo que vos acompañaste eso, ¿no? Has tenido un especial interés en la literatura hispana, además cuando dirigías, ¿no? ¿Qué encontraste ahí que no encontrabas, por lo menos, en la literatura española del momento? Yo creo que había como una mayor ambición metafórica, ¿no? La literatura española de mi época, a partir de principios de los 70, quizá no, era muy deudora de la realidad. Entonces, y además de una sintaxis muy equivalente siempre de la realidad. Y a nosotros los latinoamericanos nos abrieron caminos sintácticos o metafóricos distintos, ¿no? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que tenía que ver tanto con la realidad, sin embargo, en la estructura de sus libros procuraba romper esos equilibrios formales que estaban en la literatura, pues, de Goytisolo o de Juan García Hortelano o de Miguel Delibes o del propio Ferlosio, ¿no? Entonces, luego vino un periodo más experimental que nosotros los jóvenes saludamos muchísimo y que aquí puso, digamos, en marcha editorial Carlos Barral y otros, ¿no? Pero vino enseguida García Márquez, luego vino Onetti. Onetti tardó en llegarnos, ¿no? A nosotros. Borges también. Y Borges también. Borges fue una influencia, Onetti fue otra influencia posterior, ¿no? Pero hubo como un resplandor de vanguardia surrealista que vino en Canarias por los poetas, más que por los narradores, ¿no? Y esa influencia en Canarias venía de Gaceta de Arte y los escritores que habían pasado por allí y que habían dejado una semilla, sobre todo en los poetas. Yo, personalmente, me hice más como narrador poético que como narrador narrativo, por así decirlo. Los primeros textos narrativos que yo escribí eran imitaciones expresas a la manera, bueno, un libro que me cambió la vida fue Tres tristes tigres de Guillermo Caballero Infante. Ese fue un libro fundamental en mi vida y en la vida de nosotros, porque demostró que se podía uno reír escribiendo, que la literatura no era esa pasión llorosa que uno tenía como objetivo, ¿no? Ese libro yo lo compré al final de un examen de filosofía, ya yo trabajaba en ese periódico y entonces hice una imitación que se titulaba Ella besaba bólidos. Después hice de Mario Vargas Llosa, hice otra, de Carlos Fuentes también. Eso debe estar en la biblioteca del periódico, ¿no? Yo me distinguía porque yo dirigía el suplemento literario de ese periódico y siempre había un hueco, gente que nos mandaba lo que tenía que mandar. Entonces hay muchos textos míos que tienen la misma tensión, que es el hueco que yo no llenaba. Yo me ponía en la máquina y llenaba el hueco. Cosa que he seguido haciendo, ¿no? Haces un comentario... Yo soy un escritor de huecos. Haces un comentario previo a la entrevista a Onetti que se publica realmente antes de este libro, también bastante tardíamente de cuando la haces, y ahí comentás que se la diste a corregir y que él solo cambió el número del... El número del piso.
El de dar a corregir a los entrevistados, es una cosa que haces siempre, a veces, depende de qué. Pues mira, en este caso lo hice, pero estamos obligados a hacerlo, excepto si te dicen expresamente que no lo quieren, pero estás obligado a decir si quieren y estás obligado, si quieren, a darse. Yo opto por dar si es imprescindible, por dar la transcripción. Pero generalmente hay una cosa perversa, si lo das ya hecho, la tentación de cambiar todo es muy grande en los que hacen las entrevistas, porque hay mucho petimetre por ahí. Por ejemplo, Bono, José Bono, yo le hice una entrevista y él quiso que le diera la entrevista. Y yo dije, no, yo te doy, no le dije, no, te doy, no, le dije, ¿no crees que es mejor que te dé la transcripción? Porque así tú puedes, en efecto, le di la transcripción. ¿Y qué hizo con la transcripción? Me cambió las preguntas. Le dije, ¿cómo es esto? ¿Cómo que me cambian las preguntas? Entonces yo hice lo que quise. ¿Y cambió las respuestas también? Sí, las respuestas las cambió. Pero también las preguntas. Pero las preguntas les puso otro orden. Me dijo, ¿te ha quedado bonita? Le dije, sí, pero el que las hace soy yo. No, y además eso pierde un poco, porque coloquial uno se da cuenta claramente cuando una entrevista está respondida por escrito que cuando está hecha, ¿no? Porque el lenguaje es diferente. Yo voy a terminar ya para pasar a la gente, si quiere decir, con una cita de Donetti, además que aquí está, lo has nombrado tú y está Dolly. Ahí al principio ya te dice, no sé qué me vas a preguntar, todos los reportajes son tontos. ¿Tú has sentido alguna vez que te ha salido un reportaje tonto? Sí, muchas veces. ¿Y en esos casos qué haces? ¿No lo publicas? ¿Lo publicas igual? No. Mira, el otro día hice una entrevista a Enzensberger, que habla en 7 idiomas, por lo menos. 3 ininteligibles, 1 en español, él cree que en español, porque lleva mucho tiempo sin venir a España. Y entonces el idioma se te erode, ¿no? No sé si erode, no sé. Erodes. Bueno, italiano, alemán obviamente, inglés, y entonces no hay nada que me dé más pereza que transcribir. Pero yo sabía que esa cinta solo la podía transcribir yo, porque una vez que la oyes, una persona ajena dirá, pero esto es un patiburrillo, de aquí no sacamos nada. Y entonces, como me daba tanta pereza, y observé que mi mujer como que tenía interés en que eso saliera adelante, le pasé la entrevista. Le dije, a ver si tú la haces. Y estuvo 2 semanas, la pobre. Y cuando la terminó de hacer, me dijo, mira a ver si puedes conseguir algo de eso. Y eso fue determinante para mí, porque había sido una entrevista interesante. Otra cosa es que transcrita Queda horrible. quedaba deslavazada y tal. Y entonces yo me puse a hacerla como quien cose una herida, de alguien que tiene que salir al escenario, y que tiene que salir al escenario como si estuviera perfecto, como si no tuviera cicatrices. Oye, y hice un trabajo del que estoy orgulloso. Se publicó el sábado. Y fue una entrevista que tenía ritmo, que tenía... porque se trataba de oírla. Muchas veces, cuando estás pasando una entrevista, yo no le cambio nunca las palabras que dicen las personas, pero había un montón de palabras que ella no había entendido, pero que yo sí sabía por dónde iban, ¿no? Y además, es muy chispeante la entrevista. Claro, toda la ironía yo la había escuchado, la tenía en mi cabeza. Y la entrevista era extremadamente irónica.
dice, por ejemplo, que alguien, ahora como todo está en internet, lamentablemente para nosotros, porque eso hace que comamos peor, si comemos, no hay profesión más duramente castigada por el internet que la periodista. O sea, nosotros ahora somos pobres de solemnidad. Eso que me costó a mí ir con un fotógrafo, Bernardo Pérez, por cierto, a Múnich. Me costó un dineral. El hotel no, porque fui por la mañana y volví por la tarde, que es otra consecuencia de la crisis. La comida, la transcripción no costó nada porque lo hizo mi mujer, que no cobró nada, pobre. Pero todo eso, luego tú haces un clic aquí. Y viene gratis. Y viene gratis, además tú puedes decir, qué mierda de entrevista. Esta que no me ha costado un duro, una mierda de entrevista. Y así es la vida. Bueno, pues esa entrevista la pueden leer en internet. Me gustó hacerla. Me gusta hacer entrevistas a personas mayores. Son más interesantes y son más respetuosas con la realidad, porque las personas mayores tienen una visión del pasado que origina en nosotros, lo que estamos escuchando, una mayor profundidad de pensamiento, ¿no? La gente no es más sabia por el tiempo, pero sí por una evidencia, porque el tiempo se acaba. Y entonces eso te hace hurgar más en los elementos vitales. Es decir, ya dices menos coñas, te tomas más en serio la vida. Pierdes menos el tiempo. Pierdes menos el tiempo. El tiempo es lo que no tenemos. Bueno, seguramente lo que está en este libro estará ya en internet o estará dentro de poco porque alguien se encargará de ponerlo, pero todavía los que este objeto que llamamos libro les significa algo, yo les aconsejo que tiene importancia tener en su biblioteca esto, ¿no? Y poder visitar a estos autores de vez en cuando y sentirlo más cerca, gente que ha sido muy importante, muchas ya no están entre nosotros, otros sí están en plena actividad, pero en cualquier caso nos dan una visión de otro momento. La foto de Antonio de Muñoz Molina casi está irreconocible. O sea, los años nos pasan solo para nosotros. Nada más agradecerles a Juan de nuevo, a la editorial Círculo de Tiza, a todos ustedes. Vamos a compartir un vino ahora, un brindis, pero si alguien quiere hacer, no quiero cerrar sin hacer. Bueno, a ver, vamos por todo. Sí. Creo que delineaste muy claramente y precisamente la mecánica de la entrevista, las reglas, tus reglas de la entrevista. ¿Pero para qué? Digamos, más allá de lo obvio, conocer el personaje, ¿qué es lo que buscas? Cuando tú miras todo lo que hiciste en 50 años, ¿qué es lo que buscabas cuando le preguntabas eso? Todo lo que le preguntabas, porque el método tiene que de alguna manera tener consonancia, correspondencia con algún propósito. Pues está muy bien preguntado. Ahora a ver si está bien respondido. El asunto es el siguiente. Hay dos cosas que yo he leído en los últimos tiempos que son para mí dos enseñanzas distintas y casuales sobre cómo hacer una entrevista y para qué. Hubo una época en que hice una serie de reportajes sobre el mundo editorial, entrevistas a editores, y fui a entrevistar a un editor alemán que es poeta, que se llama Michael Krüger. Este hombre que trabajaba descalzo, ya no está en la editorial, pero trabajaba descalzo, tiene un verso que dice: a veces la infancia me manda una postal. Eso fue en el 2008. Desde entonces yo siempre pregunto por la infancia
a las personas a las que les entrevisto. En un momento determinado siempre pregunto por la infancia, porque la infancia nos iguala a todos, pero siempre fue distinta. Siempre nos hace ilusión o nos produce drama que nos pregunten por la infancia. La infancia es el elemento que vertebra las relaciones humanas. La otra, hay un libro que se llama Las grandes entrevistas de la historia, recopilado por Christopher Sylvester y publicado por nosotros aquí en España, por Aguilar, en la que está una entrevista de Rudyard Kipling a Mark Twain del año 1859. Kipling adoraba a Mark Twain y lo fue a visitar a Mississippi. Entonces, cuando llega, le hace las preguntas, etc., luego transcribe. Debió tomar miles de notas, además muy buena, porque la entrevista es muy Mark Twain. Y en la página como 5 cuenta que Mark Twain se levantaba y caminaba, y iba para allá, para acá, y siempre él, cada vez que se iba de la habitación y le seguía hablando, él se fijaba en la pipa en la que fumaba Mark Twain, que era una pipa que en el mercado le costaría 5 centavos. Pero él tuvo la pulsión de robarle la pipa. Igual que ciertos indios norteamericanos le robaban el alma a los que estaban con ellos, a los que veían, porque si le robaba el alma, si le robaba la pipa, podía conseguir su propósito de robarle el alma a Mark Twain. Pues uno entrevista en grande, en chico, en medio, en lo que sea, para robarle el alma, para saber de veras qué hay dentro de esa persona. Por eso mis talleres de periodismo sobre la entrevista se titulan La pipa de Mark Twain. Debo confesar que a veces los doy y me olvido de contar esa anécdota. Con lo cual la gente dirá, ¿y esto por qué se llama la pipa de Mark Twain? Ignacio, bueno, yo estaba pensando en que tenéis un museo donde estáis robándome el alma a todo el mundo. Sí. Los invocamos al menos. ¿Alguna pipa hay? ¿Cuántas? Bueno, yo tengo una pregunta que en realidad podría ser miles, pero no te puedo entrevistar, así que, porque los demás también tienen que salir, ¿no? Pero antes comentaba Claudio que no hay ningún adjetivo en el libro. Yo estaba pensando en uno en concreto que tenía mucho que ver con algo que has mencionado antes, que es esa pasión por la diversión al escribir que te había despertado, por ejemplo, Cabrera Infante. Estaba pensando en Cortázar. Cortázar lo entrevisté, pero no está ahí. ¿Dónde está? Bueno, está en el país, Está en el país, pero está también en el día de Tenerife. Resulta que esto es una cosa que no he contado. No he contado tampoco ahí, pero quizás sí en Egos Revueltos. Resulta que Egos Revueltos parte de una reunión en el Café Lleno. Yo fui a ver a Marco Ricardo Armatán en el año 71. Nos sentamos en la última fila del bar y él me dio una serie de nombres y direcciones. Y entonces, entre esos nombres estaba Severo Suardí, Cabrera Infante, porque yo me iba a Londres y luego a París, y luego a Milán, y luego a Venecia, y luego a Ámsterdam. Y entonces me dio la dirección de Cortázar, por ejemplo, ¿no? Era el número 3 de la Rue de Perron, que está encima de Chez Alard, que es un restaurante de origen húngaro, en el que iba a comer Pablo Neruda. Le gustaba mucho a Pablo Neruda, casualmente le gusta mucho también a Vargas Llosa. Y entonces yo fui a París y después fui a Ámsterdam. Y un día en Ámsterdam iba con un amigo, fotógrafo, que ese día el hijo de puta no llevaba cámara, y me dijo,
Él era altísimo, como Cortázar. Y me dijo, mira, Juan, Julio Cortázar. Y yo me quedé fascinado, que yo me había leído Rayuela de atrás para adelante y todo lo que publicaba. Era para mí una fascinación. Y entonces nos paramos con él y hablamos como 10 minutos. Y yo escribía entonces crónicas de todo lo que me sucedía. Y escribí una doble página de esos 10 minutos. Rindieron, que rindieron mucho. Bueno, Cortázar me lo dijo. Pero lo que pasó lo siguiente fue muy interesante. Resulta que yo estaba ya de vuelta a París. Ya yo le había mandado eso, yo era muy cumplidor. Le había mandado eso a Cortázar. Y entonces yo estaba en casa de un amigo. Marco me había dado la dirección, no el teléfono. Y entonces yo en la guía telefónica busqué el nombre de Cortázar y el teléfono. Y no estaba. No estaba. Y entonces dije, voy a llamar a todos los números de la calle. De este número de la calle voy a llamar a todos los números. Y empecé por la mitad. Y por la mitad había un señor que llamaba Monsieur Dupont, médico interno de hospital. Y marqué ese número. Estaban mis amigos allí. Y entonces digo yo en francés, Monsieur Cortázar, s'il vous plaît. Y la otra voz dice, je suis même. Era Cortázar. Extraordinario. Extraordinario. Y entonces le dije, dice, no, ya ha recibido esto. ¿Cuánto le cundió a usted ese ratito? Bueno, estuvimos hablando y tal, y luego ya lo volví a ver cuando vino aquí a presentar Nicaragua, el libro sobre Nicaragua que hizo. Y entonces ahí hablamos y ahí sí le hice una larga entrevista, ¿no? O corta, lo que fuera, pero una entrevista, pero no está ahí. ¿Y no crees que si algo le falta a la literatura española ahora mismo, es precisamente el recuperar, igual que comentabas antes que me parece muy interesante, esa ambición metafórica que tiene la literatura latinoamericana en los años 60 que se trasladó a España? ¿No crees que ahora también falta la literatura española precisamente esa ambición metafórica? Es decir, no sé si se puede recuperar otra vez en Latinoamérica, donde hay desde luego gente. Yo lo que creo, Ignacio, sí, que la literatura española, a mí no me gusta hacer comparaciones, pero los latinoamericanos tendrán virtudes, defectos, como todo el mundo. Yo lo que creo que aquí falta ardor de estómago, falta pasión, falta herida, encuentro que hay una literatura muy condicionada por las agentes literarias. por el mercado. ¿Ya terminaste el libro? ¿No? ¿Ya terminaste el libro? Oye, fulanito, que ya fulanito terminó el libro. Sí, pero yo ahora no, pues entonces se lo doy a otro, ya está. No hay un diálogo del editor con el escritor, no hay esa pulsión. Lo siento, no solo lo digo, sino que lo siento. Ese yo creo que es un problema del mundo literario. A ver, Teresa. Hablabas de que no puede haber complicidad, es decir, de que de alguna manera entre el entrevistador y el entrevistado en el momento de la entrevista sobra la complicidad. Pero ¿no te parece que eso es un poco difícil? Sobre todo porque es que somos todos amigos. Entonces a mí me resulta dificilísimo. Pues yo creo que eso que es difícil. Entrevistar a los que no conozco. Mira, yo era muy amigo de Carlos Fuentes. Y yo le entrevisté en todas las circunstancias, malas, buenas. Y yo hacía lo posible, siempre por distanciar lo posible. Otra cosa es que lo consigas. No, sí, eso sí. Pero ¿no te parece dificilísimo? Es que en realidad deberían prohibirnos tratarnos. Sí. Es decir, Bueno, no, pero se puede hacer, ¿eh? Yo recuerdo una entrevista a Eduardo Arroyo. claro que se puede hacer. A Eduardo Arroyo,
muy amigo mío, pero era para la radio, y fuimos al Valle de la Siana, en León, y estaba como una mesita así, ¿no? Él estaba aquí estaba el magnetófono y yo estaba aquí. Y claro, la tentación del compadreo es inmediata, pero pusieron los cascos. Entonces daba la impresión de que estábamos ante un auditorio que nos obligaba a hacer una entrevista en serio. Yo una vez le hice una entrevista a una persona que no voy a nombrar ahora, en la que yo asumí el riesgo de hacer una entrevista, y qué tal, di lo que quieras, esas cosas, ¿no? Y terminó él enfadado, tan así que él no quiso que esa entrevista, que era en el Circo de Bellas Artes, de cara al público, se transcribiera, porque en una entrevista yo no dije nada de particular, ni fui maleducado ni nada, sino que pon tú que ahora yo le hago una entrevista a alguien sobre Cuba, ¿no? Tú, por ejemplo, tú eres un pro-cubano o anticubano, y yo te hago preguntas para complacerte todo el rato. Eso es lo que tú esperas, pero no la audiencia. Yo te puedo repreguntar, no, porque Fidel es lo mejor del mundo. Yo te digo, hombre, considera que es lo mejor del mundo, aunque ahora la gente allí no encuentra tal, no sé qué. Tú te empiezas a enfadar, ¿no? Pues eso era lo que no, o lo otro, no se permite ahí. Por cierto, un tipo fantástico, Eliseo Alberto, se exilió de Cuba. Y entonces me contó una vez algo que él cuenta en Informe contra mí mismo. Me contó una anécdota que había ocurrido en Gran Canaria. Un sargento de la Marina cubana se exilió en Las Palmas. Se exilió. Con lo cual empezaron a buscarlo en Miami todos, a hacerle entrevistas. Y un locutor le llama y le pregunta, entonces aquello no debe estar tan bien como dicen. Porque, por ejemplo, dice, hombre, por ejemplo, la salud no debe estar. Si usted no me toque la sanidad cubana, lo mejor del mundo. La sanidad cubana es lo mejor del mundo. Dice, bueno, pues la enseñanza no debe ser tan buena como dice. La enseñanza, usted no me toque la enseñanza cubana. Es lo mejor del mundo. Dice, oiga, entonces, lo mejor del mundo, la enseñanza, lo mejor del mundo, ¿y usted por qué se ha exiliado? Dice, porque uno no está toda la vida malo o estudiando. No sé si hay alguna otra pregunta o cerramos aquí. ¿Algún otro comentario? No, bueno. Ya están cansados. Muchas gracias, Juan. Y dedicará los libros. Sí, gracias por las flores, ¿eh? Ah, espera que no te las he entregado. Gracias. Muy bien. Muy bien. Den aire a la casa.